Para hablar acerca de los taínos, debemos saber quiénes eran estos personajes. Los taínos son quienes protagonizan el asentamiento mayoritario y difundido en el territorio insular. Los primeros habitantes de esta isla pertenecían a grupos aborígenes provenientes de las cuencas de los ríos Orinoco, quienes se asentaron en el territorio después de 4 grandes oleadas migratorias. Fueron descubiertos por Cristóbal Colón en el 1492 a las costas de las islas, llamadas taínos, que en lengua arahuaca significa bueno o noble, y se dice que los taínos habitan en la isla desde los años 800 a.C. En las sociedades primitivas, los mitos explican los orígenes del universo y la relación existente entre el mundo real y el espiritual. Ocurre lo mismo en el caso de la sociedad taína. Su mitología revela su cosmogonía, es decir, sus creencias sobre el sol, la luna, el surgimiento del ser humano. Asoman también en ella los cultos de sus dioses o semíes, que regían la vida en el más allá e intervenían en los fenómenos naturales y en la fertilidad de la tierra. En el Batey se celebraba el Areid, una de las mayores manifestaciones sociales y ceremoniales del pueblo taíno. En este lugar, por medio del canto, del baile y la narración, se exponían sus tradiciones, la mitología de sus semíes, la historia de sus orígenes, sus hazañas guerreras y otros acontecimientos importantes de la vida de la tribu. Los artistas desempeñan una función social esencial al enriquecer la sociedad de diversas maneras. Primero, a través de su expresión artística, transmiten emociones, ideas y experiencias, conectando el público en un nivel profundo. Además, el arte a menudo sirve como una plataforma para la crítica social, desafiando normas y cuestionando aspectos de la cultura, la política y la sociedad, lo que pueden fomentar el cambio y la reflexión. El arte taíno abarcó diversas formas de expresión. Las esculturas representaban figuras estilizadas con significado espiritual. Los pictogramas y petroglifos eran inscripciones en rocas que transmitían conocimientos y tenían connotaciones místicas. La cerámica taína era decorativa y se usaban en la vida cotidiana, pero también en rituales, reflejando su conexión con la naturaleza y creencias espirituales. En conjunto, estas expresiones artísticas enriquecieron la cultura taína en el Caribe. Los taínos tenían una religión, una cosmovisión que se reflejaba en varios aspectos de su vida cotidiana, incluyendo su simbolismo religioso. Gran parte de la información sobre la religión taína se ha perdido debido a la falta de registros escritos. Los arqueólogos y los antropólogos han identificado ciertos elementos y símbolos que eran importantes en su creencia religiosa. Algunos de estos símbolos taínos incluyen los semíes. Los semíes eran figuras talladas en madera, huesos o piedra que representaban deidades, espíritus o antepasados. El sol y la luna. Los taínos adoraban el sol y la luna y estos astros tenían un papel central en su cosmovisión. El sol en particular simbolizaba la vida y la luz, mientras que la luna estaba relacionada con la noche y la muerte. Los caciques y los sacerdotes. Los líderes de comunidades taínas y los sacerdotes desempeñaban un papel importante en la religión taína. Se les atribuía un estatus especial y eran intermediarios entre los seres humanos y el mundo espiritual. Los animales y las plantas. Los taínos tenían una estrecha relación con la naturaleza y muchos de sus animales y plantas tenían significados simbólicos en su religión. Ceremonias y rituales. Los taínos realizaban diversas ceremonias y rituales religiosos que incluían danza, música y ofrendas a los dioses y espíritus. Estos rituales estaban diseñados para mantener el equilibrio entre el mundo natural y garantizar la felicidad.
fertilidad de la tierra. Los taínos vivían en pequeñas agrupaciones en torno a aldeas, vinculados por lazos de parentesco. Eran solidarios y sociables porque permitían vivir en una casa hasta 15 familias, todas allegadas al patriarca, como padres, hermanos, hijos, nietos, primos, y la familia política compuesta por los cónyuges de sus familiares directos. En la vida cotidiana, las diferencias sociales se reducían a las funciones que cumplía cada grupo y no poseían un fundamento económico, y se dividía en 4 clases sociales, que eran el primero el cacique, que era el máximo jefe de la tribu. Una de sus funciones era proteger a su cacicazgo en caso de guerra. Luego seguían los nitaínos, que pertenecían a la clase noble por ser familia de los caciques y eran guerreros y artesanos. Siguiente, los boiques o sacerdotes, que representaban la religiosidad. Cumplían el rol de maestros de los más jóvenes y transmitían las creencias religiosas, aunque también eran curanderos. Y por último estaban los naborías, que eran la clase más baja o la clase trabajadora. El arte taíno abarcó diversas formas de expresión, de los cuales podemos mencionar las esculturas, los pictogramas, petroglifos y la cerámica. Las esculturas representaban figuras estilizadas con un significado espiritual, mientras que los pictogramas y petroglifos eran inscripciones en rocas que transmitían conocimientos y tenían connotaciones místicas. La cerámica taína era decorativa y se usaba en la vida cotidiana y rituales, reflejando su conexión con la naturaleza y creencias espirituales. En conjunto, estas expresiones artísticas enriquecieron la cultura taína en el Caribe. Por la arquitectura, los nativos indígenas de la isla del Caribe se caracterizaban por su simplicidad y adaptación al entorno natural. Utilizaban materiales disponibles localmente como madera, paja y caña para construir sus viviendas y estructuras comunitarias. Las viviendas típicas de los taínos eran chozas circulares o ovaladas conocidas como bohíos, construidas con paredes de caña y techos de paja. Estas chozas estaban elevadas sobre plataformas de madera para protegerse de las inundaciones y mejorar la vitalización. Los taínos también construían canelles, que eran estructuras más grandes utilizadas para actividades comunales y ceremonias. Estas canelles podían albergar a varias familias y estaban construidas de manera similar a los bohíos, pero a la escuela más grande. La arquitectura también se caracterizaba por su funcionalidad y adaptación al clima y al entorno natural de la isla del Caribe. Estas construcciones simples pero afectivas le permitían vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando los recursos disponibles en el entorno. Los taínos, nativos de la isla del Caribe, hacían sus espacios ceremoniales importantes en sus comunidades. Uno de los tipos más destacados de espacios ceremoniales eran los valletes. Los valletes eran plazas circulares pavimentadas donde se llevaban a cabo ceremonias y juegos de pelota. Además de los valletes, los taínos también celebraban ceremonias y rituales en áreas naturales significativas como cuevas, ríos y montañas. Estos lugares se consideraban sagrados y eran utilizados para prácticas religiosas, ofrendas y rituales de conexión a los dioses y el mundo espiritual. Esperamos hayan disfrutado este viaje sobre la cultura taína. Muchas gracias.